Hay carreteras en México donde el silencio no es normal. Es pesado. No es ese silencio tranquilo de madrugada, no. Es uno que se siente como si algo estuviera esperando, como si el camino ya supiera que alguien no va a llegar a su destino. Si alguna vez has manejado de noche, sabes de lo que hablo. Las luces largas, el asfalto que parece no terminar, el radio que a veces se queda en pura estática, y esa sensación incómoda de que no estás completamente solo, aunque no haya nadie más en kilómetros. Esta noche no vas a escuchar leyendas inventadas, vas a escuchar testimonios, historias de gente que trabaja en lugares donde el descanso no existe, carreteras, casetas, colonias olvidadas, rutas donde nadie hace preguntas, porque todos saben que hay cosas que es mejor no saber, historias de encuentros que no se reportan, de señales que se repiten y de presencias que no deberían seguir ahí, pero siguen. Antes de continuar, quiero saber algo. ¿Desde qué parte de México estás escuchando esto? Y si alguna vez te ha tocado manejar o trabajar de noche, te leo en los comentarios. Porque algo que he aprendido es que, entre más gente habla, más coincidencias aparecen. Y eso, a veces da más miedo que la historia misma. Porque lo que estás a punto de escuchar no tiene que ver con enfrentamientos, ni con persecuciones. Tiene que ver con lo que queda después. Con lugares que se quedan marcados, con objetos que nadie se atreve a mover, con trabajos que alguien dejó pendientes y que, de alguna forma, siguen intentando terminarse. 5 historias, 5 testimonios distintos, pero todos con algo en común. Nadie salió completamente igual después de vivirlo, y si decides quedarte hasta el final, puede que entiendas por qué hay rutas, casas y encargos que en México simplemente no se deben aceptar. Historia 1. La última entrega en la carretera 57. Me llamo Martín y llevo más de 15 años trabajando como chofer de tráiler. He manejado prácticamente por todo el país, pero si hay una ruta que nunca voy a olvidar, es el tramo de la carretera 57, pasando San Luis Potosí rumbo a Matehuala. Los que trabajamos en esto sabemos que esa carretera tiene fama, no por lo que sale en las noticias, sino por lo que se cuenta entre nosotros. Cosas que no se reportan, cosas que simplemente se evitan. Esa noche yo iba cargado con mercancía general, nada fuera de lo normal. Salí tarde, como a las 11, porque el cliente insistía en que la entrega tenía que hacerse temprano al día siguiente. El clima estaba seco, el cielo completamente despejado, de esos trayectos donde lo único que te acompaña es el sonido constante del motor y el reflejo de tus propias luces sobre el asfalto. Todo iba normal, hasta que empecé a notar algo raro. Unas luces. Al principio pensé que era otro vehículo a lo lejos, 2 puntos blancos, muy bajos, como si vinieran pegados al suelo. Pero lo extraño era que no se movían como deberían, no se acercaban, pero tampoco desaparecían. Solo estaban ahí. Pensé que podía ser una moto detenida, o algún coche estacionado sin intermitentes. No sería la primera vez, pero conforme fui avanzando, las luces no cambiaban de posición, y eso no tenía sentido. Bajé un poco la velocidad, miré por el retrovisor, nada detrás de mí, volví a mirar al frente, y ahí seguían, exactamente en el mismo lugar. Fue en ese momento cuando sentí algo raro en el estómago, no miedo todavía, pero sí esa incomodidad que te hace enderezarte en el asiento sin darte cuenta. Agarré el radio para distraerme, pura estática, ni una sola voz, seguí avanzando, y cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca como para distinguir qué era, las luces desaparecieron, así, sin más, ni giro, ni apagón progresivo, simplemente, ya no estaban. Frené un poco más fuerte de lo que quería, miré hacia los lados de la carretera, puro monte, oscuro, quieto, no había nada. Ya estás cansado, me dije, sigue manejando. Y eso hice, pero unos kilómetros más adelante, volvió a pasar, las mismas 2 luces, misma distancia, misma altura, misma sensación de que algo no encajaba. Ahí fue cuando dejé de pensar que era coincidencia, y empecé a preguntarme si realmente estaba siguiendo el camino correcto, o si algo me estaba guiando. Seguí manejando, pero ya no iba igual. Cuando llevas años en carretera, aprendes a confiar en ciertos instintos. No es algo que te enseñen, es algo que se te mete en el cuerpo después de tantas noches solo, de tantos kilómetros sin ver más que oscuridad. Y en ese momento, todo en mí me decía que algo no estaba bien. Las luces seguían apareciendo, siempre a la misma distancia, siempre cuando el camino quedaba completamente vacío. Intenté ignorarlas, subí el volumen del radio, aunque solo fuera estática. Me acomodé en el asiento, traté de concentrarme en la línea blanca del camino, pero era imposible no mirarlas, porque estaban ahí,
esperándome. Después de la tercera vez, tomé una decisión que normalmente no habría tomado. Aceleré. Quería alcanzarlas. Quería ver qué era eso de una vez. El motor respondió. El tráiler empezó a vibrar más fuerte. Y por un momento sentí que por fin iba a acortar la distancia. Pero no, las luces no se acercaban. Era como si avanzaran exactamente al mismo ritmo que yo. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. No un susto, no un nervio pasajero. Miedo. Solté el acelerador poco a poco, tratando de recuperar el control. Mis manos ya estaban tensas en el volante. El silencio dentro de la cabina se volvió más pesado, más presente. Y entonces pasó algo peor. El radio dejó de ser estática, se encendió solo. No pares. La voz era baja, distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. Me quedé congelado. No pares, sigue. No era una transmisión normal, no había código, no había identificación, solo esa frase, repitiéndose. Miré el radio, no estaba en ningún canal activo. No pares. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y por primera vez en muchos años, pensé en detenerme. Solo un momento, bajar, ver si algo estaba mal con el tráiler, o conmigo. Pero en cuanto esa idea cruzó por mi cabeza, las luces desaparecieron otra vez, y el radio se quedó en silencio. Pasé saliva, respiré hondo, y seguí manejando. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. En carretera, los minutos se sienten distintos, pero eventualmente vi algo a lo lejos que me hizo frenar de golpe. Un retén, luces amarillas, conos, una camioneta atravesada parcialmente en el carril. Nada fuera de lo común, en apariencia, pero algo no cuadraba. No había movimiento, nadie caminando, nadie haciendo señas, nadie revisando vehículos, solo las luces encendidas y el camino bloqueado a medias. Reduje la velocidad, muy despacio, miré alrededor, oscuridad total fuera de ese punto. Fue entonces cuando vi algo que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza. A un lado de la carretera, justo antes del retén, había una cruz improvisada, de madera, con flores secas y una veladora ya consumida, y al pasar junto a ella, sin saber por qué, giré la cabeza y vi las dos luces, pero esta vez no estaban lejos, estaban ahí, a un lado de la cruz, a la altura de lo que, por un segundo, juraría que era un rostro. Frené en seco. El corazón me empezó a latir tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa, y entonces, el radio volvió a encenderse. No pares. No lo pensé más. Aceleré. Pasé el retén sin detenerme, sin mirar a nadie, porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. No había nadie ahí, ni en la camioneta, ni en la carretera, nada. Solo luces, y algo que no quería que me detuviera. Manejé así, sin parar, hasta llegar a la siguiente estación de servicio. Me bajé temblando, con las manos todavía rígidas. Un señor mayor, de esos que pasan la noche en la gasolinera, se me quedó viendo. «Vienes de la 57, ¿verdad?», me dijo sin que yo preguntara nada. Asentí. «¿Te tocó verlas?». No respondí. No hacía falta. El hombre suspiró, como si ya supiera la respuesta. «Hace años, ahí mataron a unos muchachos. Dicen que uno de ellos intentó detener a los que pasaban, pedir ayuda, pero nadie se paraba». Miré hacia la carretera, todavía con el motor encendido. «Y los que sí se han detenido», continuó, «ya no siempre llegan a contarlo igual». Sentí un nudo en el estómago. «Por eso, si vuelves a ver esas luces», dijo mientras se alejaba lentamente, «mejor haz caso. Esa fue la última vez que manejé ese tramo de noche. Pero hay algo que todavía me persigue. A veces, cuando manejo en otras rutas, cuando todo está en silencio, cuando el radio debería estar muerto, escucho la misma voz, bajita, distorsionada, como si siguiera ahí. No pares. Y lo peor no es eso. Lo peor es que una parte de mí ya no sabe si esa voz me estaba advirtiendo o si estaba tratando de asegurarse de que nunca me detuviera a ver realmente lo que había en ese lugar. Historia 2. El radio que seguía transmitiendo. Me llamo Ernesto y durante casi 8 años trabajé como operador nocturno en una caseta vieja, en un tramo poco transitado entre Coahuila y Nuevo León. No era una autopista grande, de hecho, había noches completas donde pasaban 5, 6 carros, y ya. La mayoría del tiempo era puro silencio y radio, porque en ese trabajo el radio es todo. Para reportar, para pedir apoyo, para avisar si algo no cuadra. Y también, para no sentirte tan solo.
Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Llegaba, me preparaba un café, revisaba el registro del turno anterior y me sentaba frente al panel. Todo normal, hasta que empezaron las transmisiones. La primera vez fue algo leve, una interferencia rara, como un canal mal sintonizado. 14. Pensé que era otro operador jugando con la frecuencia. A veces pasa. Ajusté el dial, moví la perilla, pero la señal desapareció. No le di importancia, pero al día siguiente, volvió. A la misma hora, exactamente a las 2:14 de la madrugada. Kilómetro. Esta vez fue más claro. Me quedé escuchando, esperando a que se entendiera algo completo. Pero nada. Solo fragmentos. Palabras sueltas. Como si alguien estuviera intentando hablar, pero no lograra conectar bien. Tomé el micrófono. Central. ¿Me copias? ¿Hay otra unidad transmitiendo en esta frecuencia? Silencio. Ni siquiera el típico copiado. Nada. Sentí una ligera incomodidad, pero lo dejé pasar. Las noches en ese lugar hacían que cualquier ruido se sintiera más raro de lo que era. Pero la tercera vez, ya no pude ignorarlo, porque no fue solo interferencia, fue una voz. Unidad. Detenida. La escuché claro, muy claro, tan claro que dejé el café a medio camino. No hay paso. Me acerqué al radio. ¿Quién transmite? Identifíquese, dije, intentando mantener la calma, silencio, y luego, no hay paso. Exactamente la misma frase, mismo tono, misma pausa, como una grabación. Sentí un escalofrío. Revisé el registro de frecuencias. No había ninguna unidad asignada en ese canal. Nadie debería estar transmitiendo. Nadie. Esa noche terminé el turno con la sensación de que algo no estaba bien, pero lo que de verdad me inquietó fue lo que encontré al día siguiente. Le pregunté al operador del turno de la mañana si había tenido problemas con el radio. Me miró raro. No. ¿Por qué? Le conté. No todo, solo lo básico. Se quedó callado unos segundos, y luego dijo algo que no esperaba. ¿A qué hora? A las 2:14, más o menos. Bajó la mirada. Entonces, ya te tocó. Sentí un vacío en el estómago. ¿De qué hablas? El hombre suspiró. Hace años, antes de que tú entraras, había otra caseta más adelante, más metida en la carretera vieja. Asentí, recordando algo vagamente. Ahí trabajaba un operador solo, como nosotros. Se detuvo un momento, como midiendo si debía seguir. Una noche reportó por radio que había una unidad detenida, bloqueando el paso. Dijo que iba a salir a revisar. Tragué saliva. Y luego, nada, repitió. Solo quedó abierta la transmisión. Sentí el corazón más pesado. Cuando llegaron a buscarlo, la caseta estaba vacía, el radio encendido. ¿Y la unidad? Negó con la cabeza. Nunca apareció. El silencio se quedó entre nosotros. Desde entonces, añadió, hay quienes dicen que a veces la frecuencia se queda abierta. No supe qué decir, pero esa noche, cuando regresé a mi turno, ya no me senté igual frente al radio. Miraba la hora constantemente. 1:50, 2:00, 2:10, y cuando el reloj marcó las 2:14, el radio se encendió solo. Unidad, detenida. Cerré los ojos un segundo. No hay paso. La misma voz, sin cambio, sin emoción, como si estuviera atrapada en ese momento. Y entonces, pasó algo diferente. Kilómetro, 214. Abrí los ojos de golpe, eso no lo había dicho antes. No hay paso. Mi respiración se volvió más rápida. Kilómetro 214. Ese tramo sí existía, y estaba a unos 20 minutos de la caseta. Miré hacia la carretera, oscura, vacía. Sentí algo muy fuerte dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad. Pensé en salir, subirme a la camioneta de la caseta, ir a ver, confirmar, porque si alguien necesitaba ayuda. Pero en ese momento, recordé algo. La historia, el operador, la transmisión abierta, y lo que nunca encontraron. El radio volvió a sonar. No hay paso. Miré el micrófono, lo tomé lentamente, y por primera vez, respondí. Recibido. ¿Qué tipo de unidad? Silencio. Un segundo, 2, y luego, no hay regreso. Sentí que el cuerpo se me helaba. Solté el micrófono, apagué el radio, y no volví a encenderlo en toda la noche. A la mañana siguiente, pedí mi cambio de turno. No di explicaciones, solo dije que ya no quería trabajar de noche. Han pasado años desde entonces, pero hay algo que todavía me inquieta. A veces, cuando paso por carretera, cuando el señal de radio se pierde,
Escucho esa misma interferencia, ese mismo corte. Sst. Y aunque ya no entiendo palabras completas, hay algo que sí tengo claro. Esa transmisión no era para pedir ayuda, era para advertir. Y no sé qué habría pasado si esa noche hubiera decidido salir a buscar esa unidad que nunca apareció. Si te hubiera pasado esto a ti, ¿habrías ido a ver qué había en ese kilómetro? ¿O te habrías quedado donde estabas? Historia 3. La casa que nadie volvió a reclamar. Me llamo Luis y soy albañil. He trabajado en muchas obras, desde casas nuevas hasta remodelaciones que parecen no terminar nunca. Pero hay un trabajo que acepté hace unos años, que todavía no sé si debí haber hecho. Fue en las afueras de Culiacán, una colonia a medio construir, de esas que se quedan detenidas de repente, casas iguales, calles vacías, y uno que otro lugar donde todavía vive gente. El encargo era sencillo, una casa que llevaba tiempo abandonada, había sido liberada y alguien quería arreglarla para volver a venderla. No hice muchas preguntas. En este tipo de trabajos, uno aprende a no preguntar. Llegué temprano el primer día. La casa estaba cerrada con una cadena vieja y un candado oxidado. El que me contrató me dio la llave y se fue rápido como si no quisiera quedarse más tiempo del necesario. Eso ya era raro. Abrí la puerta principal. El aire que salió estaba pesado. No olía a humedad como en otras casas abandonadas. Era un olor distinto, más seco, como polvo viejo mezclado con algo que no supe identificar. Entré. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. Los muebles seguían ahí, una mesa con 4 sillas, un sofá cubierto con una sábana, incluso había platos en la cocina, como si alguien se hubiera ido sin despedirse. Lo primero que me llamó la atención fue una veladora. Estaba en una esquina de la sala, sobre una pequeña repisa improvisada. Ya estaba consumida, pero había restos de cera recientes. Eso no tenía sentido. Si la casa llevaba tanto tiempo vacía, ¿quién la había encendido? Decidí ignorarlo. Me puse a revisar paredes, medir grietas, ver qué materiales iba a necesitar. Todo normal. Hasta que llegué al cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la mano. Y lo primero que sentí fue el cambio de temperatura. Más frío, no mucho, pero lo suficiente para notarlo. Ahí no había muebles, solo un colchón viejo en el piso y marcas en la pared. No eran grafitis, eran como trazos repetidos, líneas hechas una sobre otra, como si alguien hubiera estado marcando algo, una y otra vez. Me acerqué, pasé la mano por la pared. La pintura estaba desgastada en esas zonas, como si alguien la hubiera tocado constantemente. Y entonces lo vi, un número, muy tenue, casi borrado. Me quedé quieto, no sabía por qué, pero ese número me dio una sensación extraña, como si ya lo hubiera escuchado antes. Sacudí la cabeza. Concéntrate, me dije. Salí del cuarto y seguí trabajando. Ese primer día terminó sin más, pero cuando regresé al segundo, algo ya no estaba igual. La veladora había cambiado de lugar, ahora estaba en la mesa. Me detuve en seco. Yo no la había movido, y estaba seguro, completamente seguro de eso. La miré unos segundos, tratando de encontrarle una explicación lógica. Tal vez alguien más había entrado. El dueño, algún curioso, alguien buscando algo. Sí, eso tenía más sentido. Pero entonces noté algo más. La cera estaba derretida de nuevo, fresca. Sentí un escalofrío. Recorrí la casa rápido. No había nadie, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas, nada. Pero esa sensación ya no se fue en todo el día. Esa noche, antes de irme, cerré todo bien. Cadena, candado, y me quedé unos segundos afuera, mirando la casa, en silencio, como si esperara ver algo, o a alguien. Al tercer día, no quería volver, pero el trabajo era trabajo. Regresé, abrí la puerta, y supe inmediatamente que algo estaba mal. El aire estaba más frío, y había un olor nuevo, ligero, pero presente, como de veladora encendida. Caminé despacio hacia la sala, y ahí estaba, la veladora, otra vez en la repisa, pero esta vez, encendida. La flama era pequeña, pero estable, como si alguien acabara de prenderla. Sentí el corazón acelerarse. ¿Hay alguien aquí?, dije, en voz alta. Silencio, pero no un silencio vacío, un silencio con presencia. Di un paso atrás, y en ese momento, escuché algo, un leve roce, como si alguien moviera la mano sobre la pared. Venía del cuarto del fondo, el mismo de las marcas. No debía haber ido, pero fui. Caminé despacio, cada paso se sentía más pesado. La puerta estaba cerrada, la empujé, y lo que vi, me dejó helado. Las marcas en la pared ya no eran las mismas. Había más, muchas más, y todas llevaban al mismo número.
pero ahora estaba más claro, más profundo, como si alguien lo hubiera estado marcando, una y otra vez, hasta que ya no se pudiera borrar. Sentí que algo me observaba. No veía a nadie, pero lo sentía. Di un paso atrás, y entonces, escuché una voz, muy baja, casi un susurro. No me encontraron. Salí de la casa sin cerrar nada. No recogí herramientas. No regresé ese día, ni al siguiente. El que me contrató me llamó varias veces. No contesté. Días después, un conocido me dijo algo que me dejó pensando. Esa casa había sido usada hace años, como punto. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos lo sabían. Y una noche, alguien desapareció ahí. No hubo reporte, no hubo búsqueda, nada, solo se quedó, como muchas otras cosas en este país. Desde entonces, evito trabajos así, casas vacías, con historia, porque hay algo que entendí demasiado tarde. Hay lugares donde no importa cuánto limpies, cuánto pintes, cuánto arregles, hay cosas que no se van, se quedan, esperando que alguien más entre y vuelva a notar lo que nadie terminó de borrar. Historia 4. El retén, que no estaba en el mapa. Me llamo Daniela, y trabajo como conductora de aplicación desde hace 3 años. La mayoría de mis servicios son en la ciudad, pero a veces salen viajes más largos. De esos que te conviene aceptar, aunque sean de madrugada. Esa noche era una de esas. Eran casi las 2:30 cuando me entró el viaje, recogida en las afueras de Morelia, destino, un poblado pequeño a unos 40 minutos. Lo dudé, no me gusta salir tanto de la zona urbana a esas horas. Pero el pago era bueno, y la aplicación marcaba ruta segura. Acepté. El pasajero ya estaba esperando cuando llegué. Hombre, unos 30 y tantos, gorra baja, no hablaba mucho. Subió sin saludar demasiado. ¿Listo?, pregunté. Asintió. Inicié el viaje. Al principio todo fue normal. Calles vacías, semáforos en amarillo, uno que otro coche perdido. Salimos de la ciudad rápido, tomando la carretera secundaria que marcaba la AP. El silencio dentro del carro se hizo pesado. ¿Va seguido por aquí?, le pregunté, más por romper la tensión. A veces, respondió seco. No quise insistir. Avanzamos unos minutos más, y entonces noté algo. La ruta en el mapa empezó a cambiar. No era un desvío claro, era como si el trazo se moviera ligeramente, ajustándose. Oiga, dije, la app está marcando otra ruta. Siga derecho, contestó sin dudar. Miré el mapa otra vez. La línea azul ya no coincidía del todo con el camino que llevaba. Sentí esa incomodidad leve, la misma que uno aprende a no ignorar. Voy a seguir la aplicación, respondí. No dijo nada, pero en el espejo retrovisor noté algo. Estaba mirándome, fijo. Desvié la mirada, seguí manejando. Unos minutos después, lo vimos. Un retén, luces intermitentes, conos naranjas, una camioneta cruzada. Nada fuera de lo normal, pero algo no me gustó desde el principio. No había señalización previa, no había tráfico detenido, y lo más raro, no había movimiento. Deténgase, dijo el pasajero. Reduje la velocidad, miré mejor. Había 2 figuras junto a la camioneta, pero no se movían, no hacían señas. No se acercaban, nada. No me gusta esto, murmuré. Deténgase, repitió, más firme. Sentí el pulso acelerarse. Miré la app, la ruta, ya no estaba. La pantalla mostraba solo el mapa, sin destino, como si el viaje no existiera. ¿Qué está pasando?, pregunté, ahora sí nerviosa. El pasajero no respondió. Y entonces, algo cambió. Las luces del retén parpadearon. Una vez, 2 veces, y en ese instante, las figuras se movieron, pero no como personas normales. Fue lento, rígido, como si no estuvieran acostumbradas a moverse. Sentí un frío recorrerme la espalda. No, susurré, esto no está bien. Detente, dijo el hombre, pero su voz ya no sonaba igual. Era más baja, más distante. Miré el retrovisor y el asiento trasero. Estaba vacío. Frené en seco. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Volteé. No había nadie. La puerta seguía cerrada, el seguro puesto. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Volví a mirar al frente. El retén estaba más cerca, demasiado cerca. Las figuras, ahora sí se movían hacia el carro, lentamente, sin prisa, como si supieran que no tenía a dónde ir. Y entonces, recordé algo. Una historia que había escuchado de otros conductores.
retenes que no existen, rutas que desaparecen, pasajeros que no llegan. Sin pensarlo más, giré el volante, invadí el carril contrario, aceleré, pasé de largo, sin detenerme, sin mirar atrás. El coche vibraba, el motor rugía, y yo solo quería salir de ahí. No sé cuánto manejé, tal vez 10 minutos, tal vez 20, hasta que vi luces de verdad. Una gasolinera. Entré sin pensarlo. Me bajé temblando. El encargado me miró raro. ¿Todo bien? Negué con la cabeza. Había un retén, más atrás. El hombre frunció el ceño. Aquí no hay retenes a esta hora. Sentí el estómago vacío. Pero lo acabo de ver, negó lentamente. No eres la primera que dice eso. No quise preguntar más. Revisé la app. El viaje no existía. No había registro, no había pago, nada, como si nunca hubiera pasado. Pero hay algo que no he podido olvidar. Cuando llegué a casa, horas después, revisé el asiento trasero. Y ahí estaba, un objeto pequeño, una gorra, la misma que llevaba el pasajero. La tomé con cuidado, y por dentro, tenía bordado algo, un número. Desde entonces, ya no acepto viajes fuera de la ciudad de madrugada, y cada vez que paso cerca de esa carretera, apago la app, porque hay rutas que no aparecen en el mapa, pero siguen esperando a que alguien las tome otra vez. Historia 5. El encargo que llegó después de muerto. Me llamo Iván y durante un tiempo trabajé como repartidor independiente en moto en Guadalajara. No estaba afiliado a una sola aplicación. Usaba varias, aceptaba pedidos directos, lo que saliera. En ese trabajo aprendes algo rápido. Entre más tarde trabajes, más ganas. Pero también, más cosas raras ves. Esa noche ya estaba por terminar. Eran casi las 3:00 de la madrugada cuando me cayó un último pedido. No venía de una app común. Era de esos encargos directos que llegan por mensaje. Un número desconocido. Decía, entrega urgente, pago en efectivo, no cancelar. Lo dudé, pero la ubicación estaba cerca y la cantidad era buena. Acepté. Recogí el paquete en un punto que me indicaron, una tiendita que todavía estaba abierta. El encargado ni siquiera me pidió datos, solo me entregó una bolsa pequeña, bien sellada. ¿Es para el señor de la dirección?, pregunté. Asintió sin mirarme. Sí, ya sabe. No supe a qué se refería, pero no pregunté. Arranqué. La dirección estaba en una colonia vieja, de esas con calles estrechas, casas pegadas y muy poca luz. Mientras avanzaba sentí algo raro, no miedo. Todavía no. Más bien, incomodidad. Como si el ambiente estuviera más pesado de lo normal. Llegué al punto. Era una casa de una sola planta, con la pintura desgastada y las luces apagadas. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Silencio. Saqué el celular. El número que me había escrito ya no aparecía. No como bloqueado, no como fuera de línea. Simplemente no existía. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Miré la bolsa. Seguía sellada. Ya vine, dije en voz baja, más por costumbre que por otra cosa, y en ese momento, escuché algo. Un sonido dentro de la casa, como un roce, o un paso, muy lento. Me quedé quieto. Bueno, dije, ahora un poco más fuerte. Silencio otra vez. Di un paso atrás. Pensé en irme, dejar el paquete ahí, y listo. Pero algo me detuvo. Una voz, muy baja, desde adentro. Pásalo. Sentí que el cuerpo se me helaba. No abrí la puerta. Solo me quedé ahí, mirando. ¿Dónde lo dejo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta, pero la puerta se abrió, muy despacio, sin que nadie la tocara. Solo un espacio, lo suficiente para dejar pasar la bolsa. Y entonces lo vi. El interior, oscuro, pero no completamente. Había una veladora encendida, en el fondo, y frente a ella, una silla, vacía. Tragué saliva, metí la mano con la bolsa y la dejé en el piso. En ese momento, algo rozó mis dedos. No fuerte, no agresivo, pero sí, frío, muy frío. Saqué la mano de golpe. La puerta se cerró sola. Me quedé paralizado unos segundos, y luego, me fui. No corrí, pero casi. Subí a la moto y salí de esa colonia sin mirar atrás. Pensé que todo había terminado ahí, pero no. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje, de un número distinto.
Entrega confirmada, gracias. Sentí un escalofrío. Revisé el pago. Sí estaba. En efectivo digital. Exacto. Pero había algo más. Un archivo adjunto. Una foto. La abrí. Y lo que vi me dejó sin aire. Era la casa. La misma. Pero no como la vi esa noche. Estaba acordonada. Con cinta amarilla. Y patrullas alrededor. Abajo de la imagen había un texto. Lugar asegurado hace 3 días. Sentí que las manos me temblaban. Busqué noticias y encontré algo. Un reporte breve, sin muchos detalles. Solo decía que en esa casa habían encontrado a una persona sin vida. Días antes. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie preguntó. Nada. Me quedé mirando la pantalla y entonces entendí algo que no he podido olvidar. El encargo no era para alguien vivo. Desde ese día, dejé ese tipo de trabajos. Ya no acepto pedidos fuera de aplicaciones. Ya no respondo números desconocidos. Pero hay algo que todavía pasa. De vez en cuando, muy de madrugada, cuando el teléfono vibra y aparece un mensaje nuevo, sin número, sin contacto, solo texto. Entrega urgente. Nunca lo abro, nunca. Pero una parte de mí sabe que hay pedidos que no se hacen para los vivos. En México, hay cosas que no se registran en reportes, no salen en noticias, no se investigan. Pero la gente que trabaja de noche las conoce. Carreteras donde algo te sigue, frecuencias donde alguien sigue hablando, casas donde nadie se fue del todo, rutas que no existen, pero aparecen, encargos que nadie debería aceptar. No es el miedo de lo que ves, es el de lo que se queda, porque hay lugares que guardan memoria y hay momentos que nunca terminan. Ahora dime tú, ¿crees que todo esto son coincidencias o hay cosas que simplemente siguen ahí aunque nadie las quiera ver? Si alguna vez te pasó algo parecido, cuéntalo en los comentarios y dime también, ¿qué historia te dejó más inquieto esta noche? Porque en este país, cuando cae la noche, lo que da más miedo no siempre es lo que se mueve, sino lo que nunca se fue.